Dado el triángulo equilátero ABC del lado 12 centímetros, en los vértices A y C hay cargas eléctricas que tienen magnitudes Q sub A más 480 stat cool, Q sub C menos 960 stat cool. Hallar la intensidad del campo eléctrico en el centro del triángulo, en el sistema CGS. En este caso, al decir el sistema CGS, es para reafirmar que no se debe transformar ninguna unidad. Una vez que se lee el problema, se realiza el triángulo solicitado o propuesto, que en este caso es un triángulo equilátero. Se va a recordar que el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, que en este caso todos miden 12 centímetros. Y también, para poder explicar mejor el dibujo, lo volví a realizar acá, donde ya en lugar del vértice A coloco la carga A con el signo y la carga C con el signo. Para poder conocer el centro del triángulo, se deben trazar para este ejercicio las tres alturas, pero es importante recordar que en un triángulo equilátero las tres alturas, que se denomina ortocentro, las tres bisectrices, que se denomina incentro, las tres mediatrices, que se denomina circuncentro, y las tres medianas, que se denomina baricentro, coinciden. Quiere decir que con cualquiera de ellas, trazándolas, se obtiene el centro del cuadrado, del triángulo, corrijo. Ahora bien, una vez que trazo las tres alturas, se obtiene el centro, que es donde está, se pide hallar la intensidad del campo, asumiendo que este punto es positivo. Como están solicitando con respecto a la carga A y la carga C, entre la carga A y la intensidad, el punto positivo con positivo se repelen, pero como este es el que se mueve, se aleja, ocurriendo una intensidad A. Entre el punto y la carga C, positivo y negativo, hay atracción, por lo que este se acerca, obteniendo una intensidad V. Para poder conocer la intensidad resultante desde el punto de vista gráfico, se trazan las paralelas correspondientes y se traza la intensidad resultante, donde, si esta es la intensidad resultante, se observa que este triángulo es obtusángulo, y para poder conocer o dar solución a la intensidad resultante se debe utilizar la ley del coseno, que dice de la siguiente manera, o se enuncia de la siguiente manera: lo que deseo conocer, que en este caso es intensidad resultante, va al cuadrado, igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Si esto es intensidad A, su paralela también se llama intensidad A, va al cuadrado, intensidad B va al cuadrado, menos doble producto de estos dos lados, que es intensidad A por intensidad B, por el coseno del ángulo que está opuesto al lado que quiero conocer. Dicho de otra manera, el ángulo que va acá es el ángulo que se encuentra frente a la intensidad resultante, que en este caso se denomina alfa. Para poder interpretar cuál es el valor numérico del ángulo que va allí, realicé nuevamente el triángulo un poquito más grande para poder explicar mejor. Se va a recordar que el triángulo equilátero tiene como propiedad también que sus tres ángulos son iguales, también por eso se denomina equiángulo. Y como los triángulos tienen como propiedad que la suma de los ángulos internos es 180 grados, entonces cada uno mide 60. En un triángulo equilátero, cuando se traza la altura, dicha altura también se convierte en mediatriz, en bisectriz, corrijo. ¿Qué es la bisectriz? Aquella que biseca, es decir, divide el ángulo en partes iguales. Quiere decir que si antes era 60, ahorita es 30. Si aquí también ocurrió una bisectriz, que es esta, también hay 30. Para este triángulo pequeño, si ya conozco que estos dos ángulos miden 30, la suma debe ser 180 grados. Quiere decir que 30 más 30 es 60. Para llegar a 180, repito, para este triángulo que está acá, faltan 120 grados. Ahora bien, 120 grados es opuesto por el vértice a este, que está acá. Y luego, si observan la F que se forma, se denominan ángulos correspondientes, aquellos que se forman por la F, que esta es paralela con esta. Aquí tenemos la transversal, entonces este ángulo es igual a este. Es una propiedad que tienen los ángulos correspondientes. Quiere decir
que cuando se aplique el enunciado de la ley del coseno, alfa equivale a 120 grados. Una vez que se obtiene la fórmula con la cual se va a dar solución, se construyen los datos para poder aplicarla. No conozco la distancia que hay desde el centro del triángulo hasta cada una de las cargas, que calculando una va a ser igual a la otra, puesto que el triángulo es equilátero. Este triángulo que está acá en color azul lo trasladé aquí con el ángulo que es 30 grados, y la altura en un triángulo equilátero divide el lado en partes iguales, es una mediatriz también, por lo que si antes era 12, entonces ahora es 6 centímetros. Trabajando con un cateto igual a 6 centímetros y un ángulo igual a 30, deseo conocer que es la hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno, en este caso coseno de 30 grados. Coloco la fórmula y luego despejo. Esto está dividiendo, pasa multiplicando, y esto está multiplicando, pasa dividiendo. Sustituyo el cateto adyacente por 6 centímetros entre el coseno de 30. Todo eso da 4 raíz cuadrada de 3 centímetros. Una vez que tengo las distancias, que son iguales, se procede a calcular las intensidades de campo, es decir, la intensidad A y la intensidad B. La intensidad A, la fórmula es esta que está acá. Se sustituye, como estamos trabajando en el sistema CGS, la constante en el vacío es esta, por el valor de la carga A, que es 480 StatCool, entre la distancia al cuadrado. Resolviendo todo esto de manera directa para facilitar en este medio la explicación, queda que 1 por 480 entre esto al cuadrado es 10. Con las unidades, acá esto cuando se eleva queda centímetro cuadrado, se cancela con este centímetro al cuadrado, un StatCool con un StatCool, por lo que queda entonces la unidad de la intensidad 10 dinas sobre StatCool. Continuando, tenemos aquí la intensidad V. Esta es la fórmula. Se sustituye la constante en el vacío en el sistema CGS, el valor de la carga entre la misma distancia, resolviendo de manera directa y cancelando unidades. La intensidad V es 20 dinas sobre StatCool. Seguido, se aplica la fórmula que ya conocíamos acá, que es esta. Se sustituye, intensidad al cuadrado es igual a la intensidad de A, que es de 10 dinas sobre StatCool al cuadrado, más la B al cuadrado, menos 2 por la intensidad de A, que es esta misma, por la intensidad de B, por el coseno del alfa, que en este caso ya sabemos que es 120 grados. Una vez que se sustituyen, se resuelven los cálculos indicados. 10 al cuadrado es 100, las unidades quedan al cuadrado. 20 al cuadrado es 400, las unidades también quedan al cuadrado, acá me falta un 2. Luego, esto se multiplica de manera directa. 2 por 10 por 20 por el coseno de 120 da 200 dinas positivos. Y dinas por dinas, dinas al cuadrado, StatCool por StatCool al cuadrado. Luego, la suma da 700 dinas cuadrados sobre StatCool al cuadrado, y para quitar este exponente, se colocan a ambos miembros bajo el signo radical. Este cuadrado cancela la raíz cuadrada de 726,45, y los cuadrados de las unidades se cancelan con la raíz. Se concluye que en el centro del triángulo la intensidad del campo creado por las cargas A y la carga C es de 26,45 dinas sobre StatCool.